Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de cálculo integral con profesor G. Vamos a trabajar algunos ejemplos de integrales para los diferentes tipos de integración que se pueden realizar, a modo de un pequeño repaso de los métodos. El primer tipo de integral que vamos a ver es la integral directa. Este tipo de integral ocurre cuando simplemente se nos presenta una función elevada a un exponente y que pues básicamente tiene una estructura similar a esto. Entonces esta integral podemos resolverla subiendo el x a la 4 al numerador, pero al hacer eso recordemos que el signo del exponente va a cambiar. Entonces aquí está positivo, cuando subamos x cuarta al numerador subirá como exponente negativo. Y este tipo de integrales son las más sencillas, dado que la expresión nos dice cuando tienes una función u elevada a la n por un diferencial u, básicamente lo que hacemos es sumarle 1 al exponente y dividirlo entre ese mismo resultado, n más 1. Y finalmente le sumamos la constante de integración. Por lo tanto, si yo quiero resolver esta integral, lo único que tengo que hacer es sumarle 1 a este exponente, menos 4 más 1, y dividirlo entre lo mismo, menos 4 más 1. Y al final, pues es muy importante no olvidar sumarle la constante de integración al hablar de integrales no definidas. Entonces esto nos quedaría x a la menos 3 entre menos 3, que podemos expresarlo como menos un tercio de x a la menos 3 más la constante de integración, o si lo deseamos, esta x a la menos 3 podemos mandarla al denominador, nuevamente cambiándole el signo al exponente y dejándolo como positivo. Entonces este sería el resultado de esa integral. El siguiente método que vamos a ver es el método de integración por cambio de variable. Ahora, esa integral que se nos está planteando, la integral de 3e a la 4x por el diferencial de x, no podemos integrarla con integración directa porque esa función exponencial no está elevada solamente a una x, sino que está siendo afectada por otra función, en este caso 4x. Cuando esto ocurre, es un indicador de que se debe seguir un cambio de variable. Entonces el cambio de variable lo que nos dice es que vamos a cambiar la expresión de nuestra integral, que en lugar de x se cambia por otra variable, y reacomodamos nuestra integral para expresarla de una manera más sencilla. Entonces aquí lo que usualmente se hace es trabajar con la letra u al hacer el cambio de variable. Sin embargo, puede utilizarse cualquier otra letra. Entonces u va a ser, en nuestro caso, el exponente de la función exponencial, 4x. Y vamos a calcular la derivada de u. La derivada de u, o sea de u, sería igual a la derivada de 4x, es decir, 4, y hay que colocar dx. Estamos derivando con respecto a x. Esto nos va a servir un poco más adelante para el cambio de variable. Pues si estamos buscando modificar la integral original para que quede expresada en términos de nuestra nueva variable u, vamos a analizar nuestra integral. Nuestra integral original es básicamente esa que tenemos aquí en pantalla. Identifiquemos los términos que la componen. Tenemos este 3, que es una constante que está multiplicando la función, y podemos sacarla de la integral. Identifiquemos al 4x, que vamos a tener que cambiarlo a términos de u, y encontramos que 4x en términos de u sería igual a u. Y también tenemos al diferencial de x. Este de x también tenemos que expresarlo en términos de u. No podemos dejar x mezcladas con u. Entonces, ¿cuánto vale dx? Dx no sé cuánto vale todavía, pero identifico que aparece en esta relación, que du es igual a 4 veces dx. Entonces de aquí podemos despejar a dx. Dx, ¿cuánto valdría? Du entre 4. Pasamos el 4 dividiendo. Con esta información voy a hacer el cambio de variable en mi integral, de manera tal que lo que haré es, primeramente, sacar el 3 de la integral como una constante. Voy a poner la e, y en lugar de 4x voy a poner u, y en lugar de dx voy a poner du sobre 4. De esta forma mi integral, que estaba en términos de x, ahora ha quedado expresada totalmente en términos de u. También notemos que este 4 que está dividiendo pues es una constante que está multiplicando o dividiendo, en este caso dividiendo, y podemos sacarla de la integral como una constante. De manera que va a quedar 3 cuartos por la integral de e a la u
por du. Esta integral, e a la u por du, es una integral muy sencilla que aparece en los formularios de integración. La integral de e a la u por du nos dice que es igual a e a la u más la constante de integración. Entonces, al resolver esta integral nos quedarían 3/4 de e a la u más la constante de integración. Casi terminamos. El único detalle es que no podemos dejar nuestro resultado en términos de u. Tenemos que regresar a los términos de x, nuestra variable original. Entonces, para regresar a la variable original, simplemente recordemos que u, en nuestro caso, era 4x. Por lo tanto, esta u ahora se va a cambiar a 4x. Y esta sería la integral, o el resultado de integrar la función que se nos había planteado. 3/4 de e a la 4x más la constante de integración. Veamos otro ejemplo en donde podemos aplicar el cambio de variable. Esta función que se nos está pidiendo integrar, seno de x por coseno de x, al principio no parece como que podamos hacer cambio de variable. Sin embargo, al observar más con detalle, notemos que sí es posible hacer esto. Y esto es debido a lo siguiente. Si nosotros seleccionamos como u al seno de x, al calcular du, la derivada de u sería du, la derivada de seno de x es coseno de x por el diferencial de x. Notemos cómo podemos cambiar toda la integral a términos de u. ¿Por qué? Pues porque la u, que es el seno de x, aquí está, y el coseno de x también hemos identificado que se puede cambiar todo en du. Y esto nos dejaría una integral totalmente en términos de u por du. La integral u por du se resuelve nuevamente como u elevada a el exponente que tiene, que pues, al inicio es 1, se le suma 1 y se divide entre esa misma suma más la constante de integración, lo que nos quedaría u al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Y ahora simplemente hay que regresar a los términos de x. ¿Cuánto vale u? U dijimos que vale el seno de x. Sustituimos aquí. Entonces esto nos quedaría como el seno de x al cuadrado entre 2 más la constante de integración. Ese sería el resultado de integrar esta expresión con cambio de variable. Ahora, otro de los tipos de integración, uno de los que más frecuente se utiliza y que por lo general al estudiante no le gusta utilizarlo debido a la expresión que se maneja, es la integración por partes. Vamos a ver un ejemplo de una integración por partes. Esta integral x por el seno de x de x. Esta integral no la podemos resolver por cambio de variable, ya que no existe una fórmula directa que tenga esa estructura. Vamos a tener que recurrir a la integración por partes, la cual involucra el producto de dos funciones diferentes. Ahora, la fórmula de integración por partes es esta que tenemos aquí. Nos dice que si queremos resolver la integral de una función u por una función de b, esto se puede descomponer como u por b menos la integral de b por du. Existe una mnemotecnia muy utilizada por los estudiantes para poder recordar fácilmente esta expresión. La expresión dice: un día vi un valiente soldadito vestido de uniforme. Al principio suena un poco extraño, pero si notamos en lo siguiente, vamos a poder identificar que hace referencia a los términos de la fórmula. Si subrayamos estos elementos, estas letras de la expresión, vamos a notar que u, d y b hacen correspondencia a esta u, esta d y esta b. U de b. Y luego tenemos u por b, que sería u por b. La integral, el símbolo de integración sigma, podemos corresponderlo con la s, parece una s, soldadito, b, que sería este de aquí, du, du. Entonces, recordando esta expresión, podremos recordar fácilmente la fórmula de integración por partes. Ahora, para poder trabajar con esta fórmula es necesario que tú identifiques en tu integral que quieres resolver quién va a ser u y quién va a ser db. En el caso de esta integral tenemos dos funciones, tenemos a x y tenemos el seno de x. ¿Cuál es cuál? Hay varias técnicas, una es hilate y otra que se puede utilizar es alpes.
esto que tenemos aquí. Tenemos una clasificación para funciones arcos, logarítmicas, potencias, exponenciales y seno, coseno, tangente, etc. Y usualmente la regla o la técnica nos dice que nos recomienda seleccionar como u a la función que se encuentra más arriba o al principio de esta lista. Para nuestro ejemplo, tenemos dos funciones, x y seno de x. La función x es una función potencia. La función seno es una función seno o coseno. Si identificamos en la lista cuál de los dos se encuentra arriba o primero, se encontraría la potencia. La potencia x sería aquí y el seno de x quedaría en esta clasificación. Debido a que la potencia está arriba o está en primer lugar o más alto, se nos recomienda que esa sea la función u. Entonces u sería x y por lo tanto db sería el seno de x por dx, es decir, lo demás. Ahora necesitamos otros miembros de la expresión. La expresión nos pide cuatro términos: u, b, db y du. Ya tendríamos u y tendríamos db. Nos faltarían du y b. Para encontrarlos, simplemente hay que hacer lo siguiente. Si ya tenemos u, hay que derivarlo para encontrar du. Y si ya tenemos db, hay que integrar para encontrar b. Entonces, si u vale x, du sería la derivada de x, 1 de x. Y si db es el seno de x, b, que sería la integral de esto, la integral de seno es menos coseno de x. Y vamos a sustituir en la expresión de la integración por partes, que simplemente nos dice la integral de x por el seno de x sería igual a u por b, que sería x por menos coseno de x, es esta multiplicación, menos la integral de b por du, b que es menos coseno de x, por du que es dx. Esto nos quedaría entonces como, reordenando, menos x coseno de x, menos, este menos lo podemos sacar de la integral, por este menos me queda más, integral de coseno de x dx. Y para terminar nuestro ejercicio, simplemente hay que resolver esta integral. Entonces nos quedaría como menos x coseno de x, y la integral de coseno es seno de x más el seno de x, y hay que sumarle efectivamente la constante de integración. Y con eso encontraríamos la integral a x por el seno de x dx, usando integración por partes. Vamos a ver un último ejemplo de un método de integración, que es el que tenemos aquí, esta integral. Ahora esta integral, algunas integrales no se pueden resolver por cambio de variable ni por partes. Usualmente las integrales que involucran denominadores complejos como el que tenemos aquí son indicadores de integrales por sustitución trigonométrica. Existe una integral que tiene esta estructura. La integral de du entre a cuadrada más u cuadrada es igual a 1 sobre a, arco tangente de 1 sobre a, más la constante, en donde a es una constante y u es una función. Esta integral se parece mucho a lo que tenemos aquí. Sin embargo, si nosotros propusiéramos que u es la función x y du fuera el de x, este x cuadrado que está arriba no aparecería aquí y por lo tanto no podemos trabajarlo completamente de esa manera, no podemos hacer ese cambio, por lo que recurrimos a un pequeño truco, un pequeño movimiento que es muy utilizado en cálculo integral para resolver este tipo de problemas. Esta es nuestra integral original. De aquí primeramente podemos sacar el 3 como una constante y nos quedaría de esta forma, ¿no? Y ahora el inconveniente es que esta x cuadrada nos está estorbando. El truco consiste en que podemos sumarle 25 y restarle 25 de esta manera a la x cuadrada. Esto en realidad no está afectando de ninguna manera a la función porque 25 menos 25 nos queda 0. Entonces no la afecta de ninguna manera. Es como si le sumáramos 0 a la x cuadrada. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Hacemos esto porque si nosotros separamos esa integral de esta manera, x cuadrada más 25, entre este denominador, que sería esta integral,
menos la integral de 25 entre x cuadrada más 25, que sería esta otra integral, podemos separar esta integral, que al principio se ve complicada, en dos integrales más sencillas. La primera integral la puedo resolver de manera directa y la segunda integral la puedo resolver por sustitución trigonométrica. Recordemos que, dado que estas dos integrales inicialmente eran esta integral de aquí, que estaba multiplicada por 3, entonces toda esta expresión que está entre corchetes también debe estar multiplicada por 3. Y hay que resolver la integral. Entonces la primera integral pues es muy sencilla, porque x cuadrada más 25 entre x cuadrada más 25 es 1. Sería la integral de 1 de x, menos la otra integral, que ahorita vamos a ver cómo se resuelve. Entonces de aquí podemos resolver esta integral. La integral de 1 de x sería x menos la otra integral que queremos resolver. Esta integral que nos ha quedado ya tiene una apariencia mucho más similar a la que tenía la función que planteábamos al principio, esta de aquí. ¿Por qué? Porque si nos fijamos bien, este 25 lo puedo sacar como una constante de la integral, entonces no afectaría. La x cuadrada es como si fuera la u cuadrada. El 25 es como si fuera a cuadrada, que es la constante. Y el de u es como si fuera el de x. Vamos a revisarlo. A cuadrada sería 25. Por lo tanto, a sería la raíz de 25, 5. U cuadrada sería x cuadrada. Por lo tanto, u es igual a x. Y si derivamos u, encontraríamos que du es igual a dx. Entonces, todo coincide. Esta estructura es la misma que esta estructura de aquí. Por lo tanto, podemos aplicar esta integral. Y entonces, nos quedaría que la integral de 25 entre x cuadrada más 25, sacamos el 25 como una constante, nos quedaría esto. Esta estructura es la misma que la que tendríamos aquí. Y entonces podemos simplemente seguir la fórmula. El 25 multiplicaría a el resultado de esta integral, 1 sobre a, por arcotangente de 1 sobre a, u sobre a, perdón. Y eso sería igual a 25 por 1 sobre a. ¿Cuánto vale a para nuestra integral? Vale 5. 1 sobre 5 por arcotangente de u sobre a, que en nuestro caso sería x entre 5. Y eso sería igual entonces a 25 por un quinto, son 5, arcotangente de x entre 5. Este es el resultado de esta integral de aquí. Ya nada más hay que sustituirlo aquí y encontraremos el resultado de la integral que teníamos al principio. Por lo tanto, para terminar con nuestro ejercicio, simplemente ponemos que es 3 por x menos el resultado de esta integral, que es esto de aquí, 5 arcotangente de x entre 5. Y podemos multiplicar el 3 por ambos términos. 3 por x, 3x. 3 por el 5 arcotangente de x entre 5, nos queda menos 15 arcotangente de x entre 5, y no olvidemos sumarle la constante de integración. Y con eso entonces terminamos algunos ejemplos de integrales por varios métodos.